Hoy ha venido un muy importante dirigente político venezolano, ex precandidato presidencial de la oposición, en las primarias que ganó Enrique Capriles, miembro de la Junta Patriótica, Pablo Medina. Un aplauso para él, por favor. Pero antes quisiera comentar brevemente la actualidad venezolana. El presidente autoritario, ilegítimo, de facto, Maduro, irrumpió en la televisión pública, llamó por teléfono y prometió que la estabilidad laboral de los venezolanos se va a respetar. De Venezuela, lo que ellos saben que es así, su respeto a su dignidad, a su condición laboral, su respeto a su estabilidad absoluta. Bueno, la estabilidad laboral, que no es absoluta, porque es absolutamente inestable, es la de Maduro, ¿no? Yo creo que él sí no puede invocar ninguna estabilidad laboral absoluta por 6 años porque su trabajo está seriamente cuestionado, en entredicho. La legitimidad de ese cargo, ¿no? Es un trabajo muy inestable. Y entonces por eso Maduro tiene estos delirios de grandeza y de persecución y dice que lo quieren matar. Yo no exagero si digo que estos fascistas que son capaces de ordenar disparar contra un pueblo, son capaces y deben estar pensando eliminarme físicamente. No es ninguna exageración, no es ningún extremismo decirlo. Entre Miami y Centroamérica hay quienes están pagando para ver quién se atreve a hacerlo. Bueno, yo en su caso estaría más preocupado de Diosdado. Yo creo que más que echarnos la culpa aquí a Miami, a Centroamérica, que se cuide de Diosdado. Por otro lado, si uno reza con devoción y con humildad al Altísimo y le pide paz y libertad para el mundo y para Venezuela en particular, y que remueva o elimine los obstáculos, los escollos, como era Chávez y como es ahora Maduro, yo creo que eso no sería un acto de fascismo, ¿no? Ya luego la naturaleza, con su propia sabiduría, se encarga de ir recogiendo a las personas que la providencia considera que debe mandar a buscar con su baja policía. A todos nos va a tocar, el turno, a todos nos va a tocar, o sea que haría bien Maduro en recordarlo. Pero él, que de toda la vida era ateo, porque él es, a diferencia de Chávez, él sí es un marxista comunista desde joven, educado en La Habana, pero ahora se ha convertido, es creyente y entonces dice que Dios lo va a proteger de estos planes conspirativos y que Dios le va a salvar la vida. Yo solamente digo que eso no debe ocurrir. Solamente digo que con la bendición de Dios Padre, de Cristo Redentor, con la protección que debemos tener, eso no puede ocurrir jamás. Que no esté tan seguro, ¿no? No esté tan seguro porque, bueno, yo lo que le pido a Dios Padre es que proteja a Maduro como protegió a Chávez. No esté tan seguro. Yo creo que así con esas proclamas inflamadas y levantando la voz, no necesariamente va a convencer a Dios Padre, no necesariamente. Capriles habló esta noche, hoy miércoles, y le dio un ultimátum al Consejo Nacional Electoral. Yo, perdónenme el cinismo, no le creo nada a ese consejo. Creo que ese consejo es un apéndice del régimen autoritario y que están ganando tiempo y que van a tratar de maquillar, encubrir el fraude y engatusar a Capriles, ¿no? A mí me resulta inverosímil que el Consejo Nacional Electoral en 30 días diga nos hemos equivocado, somos la verdad muy incompetentes, hicimos un conteo equivocado, erróneo y ha ganado Capriles. Así es que el señor Maduro devuelva la banda y no creo que eso ocurra, pero me parece bien que Enrique Capriles haya endurecido el tono esta noche, aludiendo directamente a Maduro.
Nicolás, tú sabes muy bien cuál es el espíritu que hay aquí en esta mesa. Un espíritu democrático, un espíritu de lucha pacífica, un espíritu de que se conozca la verdad. Pero si aquí continúan las amenazas, la persecución, se lo digo clarito, no se equivoquen. Nosotros vamos aquí hasta el fondo. Los derechos de los venezolanos no se negocian, ni es en una comisión, ni es en nada. Nosotros recogimos aquí cualquier escenario de que se presentara, de cualquier conflicto, llamamos al país a la calma. Capriles, no solo en esta elección, pero en la de octubre del año pasado ha sido particularmente prudente en no pedir que su gente salga a las calles a protestar, en no propiciar un clima de enfrentamiento y de violencia. Y yo creo que esa prudencia, esa mesura, revela su cualidad de líder, ¿no? Por otro lado, cuando habla de las amenazas, se refiere probablemente, entre otras, a las que ha proferido en el tono vitriólico al que nos tiene acostumbrado esta señora Iris Varela, que ha dicho que ella misma lo quiere meter a la cárcel. Ella, por otro lado, es ministra del sistema penitenciario, o sea que ese es su papel, es carcelera, alcaide, es la persona que cuida las cárceles. Y dice que tiene un calabozo ya reservado para Enrique. Y entonces, claro, lo ha dicho en un tono muy sombrío, ¿no? Lo que te garantizo es que en la cárcel nadie te va a tocar. Nadie te va a tocar, nadie va a atentar contra ti. Pero estoy preparando las celdas donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes, porque eres un fascista y eres un asesino. Yo les recomiendo a ella y a sus dos acompañantes que se pongan una capucha, porque parecen como una banda terrorista, ¿no? ¿No parecen? Como de la FARC, así cuando anuncian algo, que han secuestrado a alguien, ¿no? Que se cubran los rostros, ¿no? Y que ya digan luego estas cosas absolutamente impresentables. Bueno, Vicente Díaz, el rector del Consejo Nacional Electoral, que la noche de la elección pareció ser una voz disidente, solitaria de ese consejo chavista, se ha rectificado. Esa noche él pidió la auditoría, pero se ve que ya lo han llamado al orden y entonces fue al canal público y suavizó su postura. Le preguntan, ¿y usted por qué no fue a la proclamación de Maduro? Y dijo, no, es que yo soy muy tímido y no me gusta la vida social y no me gusta ir a esas cosas. En fin, pero como que se disculpó. Yo reconozco al presidente Maduro. ¿Por qué no fuiste a la proclamación? Bueno, yo no fui a la proclamación por una razón muy simple. Nunca he ido a ninguna. Nunca he ido a ninguna y no voy por un simple tema personal. Yo soy muy poco propenso a los actos protocolares. Y como es una invitación que a uno le hacen, entonces yo simplemente nunca he ido a ninguno. En una sola oportunidad fui a un acto de rendición de cuentas del presidente Chávez, que, bueno, duró 10 horas, donde él estuvo 10 horas exponiendo sus resultados y sus proyectos y las cosas que él quería hacer y todas estas cosas. Fue la única vez que fui a un acto de este tipo y simplemente tengo como costumbre no asistir. Quedó traumado. Lo que él nos quiere decir es que la única vez que fue un acto protocolar, Chávez le infligió una paliza verbal de 10 horas, el hombre perdió el pelo y nunca más volvió. Lo que no nos dice, y haría bien en decírnoslo, es que no fue a la proclamación de Maduro porque no creía en ella. Esto es lo que uno quería escuchar, porque era una proclamación atropellada, ¿no? Sin la debida legitimidad. No se puede proclamar a un ganador cuando ese ganador no es el ganador claro de la elección, que es el caso de Maduro, cuando hay serias dudas sobre quién ha ganado. Pero don Vicente dice que no, que está todo bien y que él cree que la auditoría no va a cambiar, a revertir los resultados. No tengo ningún indicio para dudar de esos resultados y ese mismo día lo dije.
ese mismo día lo dije. Dije, estoy solicitando al Consejo Nacional Electoral y le solicito también a los comandos de los diferentes candidatos que se sumen a esto para que se haga una revisión de todos los comprobantes de votación que no hayan sido auditados. Y aclaré, esto no lo hago porque esté dudando de los resultados, sino porque yo sé que estamos en un país altamente polarizado, donde hay un sector importante del país que no confía en el Consejo Nacional Electoral por diferentes razones, y dado lo estrecho del margen, me parece que era lo más conveniente añadir una capa más de confianza en esos resultados. A mí, con todo respeto, no lo conozco, ¿no? Pero don Vicente me parece que es un poco pusilánime. Sí, porque dice y se desdice, pide auditoría, pero luego dice que no tiene ningún indicio para sospechar que el resultado sea el correcto y el legal. Claro, el problema es que esta gente tiene que preservar su trabajo, su remuneración. Mal que mal, él depende del sueldo del Estado. Y el Estado chavista venezolano es un pulpo. No admite la crítica, la disidencia, ¿no? Entonces él se ha tenido que alinear suavemente. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido desde Venezuela un señor que ha sido parte importante de la historia política contemporánea de ese país. Fue miembro de la Asamblea Constituyente del año 99. No quiso firmar la Constitución chavista. Y luego, bueno, ha sido antes diputado y luego quiso ser candidato presidencial de la oposición en las elecciones del 2012 para las que fue nominado Enrique Capriles. Es Pablo Medina. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Tú querías ser el candidato presidencial de la oposición, Pablo. Sí. ¿Y tú competiste en las elecciones primarias? Exactamente. ¿Cuándo fueron? ¿El 2011? Eso fue el 12 de febrero del 2012. Ya el 2012. Bueno, primero buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, hombre. Okay. Bueno, el 12 de febrero del 2012. ¿Cómo te fue? Bueno, a mí me fue bien en un sentido, digamos, político, trascendente, porque nos permitió hablar en el país, hacer propuestas para Venezuela. ¿Estuviste en los debates con Enrique, con Leopoldo, con María Corina? Fue muy respetuoso. Los debates que hubo, las conversaciones, debates, y ahí me permitió presentar una visión, la situación petrolera de Venezuela, los cambios que hay que hacer en materia de política petrolera, los derechos sociales de los trabajadores, y revelamos que los pobres en Venezuela están más pobres con este régimen, que se dice que es obrerista, que se dice que clama y se da golpes de pecho, de que con los pobres, y que los pobres siempre... No, todo eso fue muy importante porque hablamos de la crisis que vive la gente en los barrios. Y Venezuela... porcentualmente, ¿cómo te fue? ¿Qué porcentaje sacaste? No, sacamos poco. ¿Qué es poco? Poco es 15.000 votos, pero es que no es confiable. Aun cuando Enrique Capriles ganó sin duda, y el orden es correcto. No me digas que Capriles te hizo trampa a ti. No, absoluto. Nadie le hizo trampa, ni eso estaba... Tú sacaste 15.000 votos, 15.000 votos es un montón de gente, ¿no? Sí, pero es que también en las primarias nosotros planteamos que lo hiciera SDATA, Súmate, los organismos de la sociedad y no el Consejo Nacional Electoral. Ah, o sea, las primarias de la oposición claro. También las vigiló el Consejo de Tirisay. Sí, cómo no. Entonces yo fui al Consejo Nacional Electoral a plantear que la oposición desde el año 2004 nunca ha estado presente en la sala de totalización donde llegan los votos. Y nosotros fuimos a plantear eso. Porque desde el 2004, como tú bien sabes, se hacen los fraudes, se cocinan los fraudes en Venezuela. Yo tengo una información, antes de que el Consejo Nacional Electoral diera el resultado, hubo gente amiga que dio el resultado, ganando Capriles, Pablo Pérez, María Corina, que había obtenido 250.000, la bajaron a 104.000. ¿Y a ti te bajaron también? De 150.000 a 15.000 y a Diego Arre también. ¿Por qué? Bueno, en mi caso, porque yo siempre he sido crítico a este Consejo Nacional Electoral. ¿Siempre? Porque siempre. Tú al comienzo, no te lo digo con ánimo inquisidor ni nada, pero al comienzo de Chávez fuiste chavista. Bueno, eso es entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque o sea, votaste por Chávez el año 98. No, ya va.
porque yo era secretario general de un partido que se llama Patria para Todos. Sí. En la convención del partido, que fue el 23 de enero de 1998, yo me opuse a su candidatura. ¿Ah, sí? Radicalmente. Y di las razones. ¿Pero al final votaste por él? Porque, bueno, yo era el secretario general, yo era el líder. Ya. Yo perdí limpiamente. O sea, pero te opusiste a la candidatura, pero votaste por él. Bueno, yo era secretario general, yo soy demócrata. Demócrata no es solamente cuando gana, cuando pierde. Sí, sí, sí. Pero, Ok. pero además no te lo enrostro. No, te no, lo no. enrostro, porque muchos venezolanos creyeron en Sí. el discurso moderado, ¿Cómo no? socialdemócrata de Chávez. Yo nunca creí, porque yo lo conocía. Yo sabía que por eso me opuse radicalmente, porque... O sea, que no fuiste chavista. No, porque yo me opuse a su candidatura, porque estaba convencido que iba a destruir a Venezuela, como ocurrió. Como ocurrió. Y fuiste miembro de la Constituyente. Sí, porque mucho antes que la planteara, yo la planteé en Venezuela, la constituyente. Venezuela necesitaba una constituyente. Pero ¿no crees que esa Constitución le sirvió a él para perpetuarse en el poder? Por supuesto, y yo por eso no la firmé. No la firmé por el régimen presidencial de 6 años con una reelección. Caudillista. Era el camino de la dictadura. Claro, Yo claro. fui el único del polo patriótico que no la firmó. Y eso me significó muchos problemas a mí. Ya lo creo. Pero Bueno, por eso te has ganado un respeto, ¿no? Sí, Entre gracias. los demócratas venezolanos. Ahora, ¿tú lo llegaste a conocer a Chávez? mucho, mucho. Por eso es que digamos, tenían una relación de amistad. Sí, cómo no. Porque yo fui muy joven miembro del Partido Comunista de Venezuela, muchacho. Y ahí conocí yo a Hugo Chávez. No porque él fuera del Partido Comunista. Porque... O sea que de joven tú eras comunista y él yo todavía fui. no. No lo era. Pero él de viejo te pasó. Sí, claro. Sí, sí. Por supuesto. Se alcanzó, te sobrepasó, ¿no? Me loco, largo. Largo, sí. Largos Te kilómetros. puso al día. Además, yo tuve poco tiempo. Bueno, de joven uno comete esos errores, ¿no? Bueno, de joven yo lo que siempre he cuidado, los errores políticos son inevitables. Sobre Lo todo que en la yo- juventud. En la juventud uno está muy aturdido, lo que toma no- mucho alcohol y se intoxica y... Bueno, y lo que uno comete es eso errores pasa. morales, de Son- carácter sí, sí, moral. sí. Siempre me he cuidado de Comprensible. eso. Y por eso he estado siempre en la lucha con los trabajadores. Yo fui trabajador siderúrgico, con la gente humilde, con los sectores populares. Y esa ha sido mi vida. Yo lo sé. ¿Tú quieres ser presidente de Venezuela, Pablo? Bueno, ahora estamos respaldando a Enrique Capriles, con todos los hierros. Claro, con todo, cuando te refieres con todos los hierros, no te refieres a los errores, sino a... Ni a esto. En Venezuela se llama hierro esto. Sí, claro. Esto claro. no. ¿Tú crees que perdona que sea una pregunta de colegio primario, ¿no? Pero ¿tú crees que le han hecho trampa a Capriles? Absolutamente. ¿Tú crees que él ganó la elección? Absolutamente. Esta y la pasada. Ah, el 7 de esta y la octubre. pasada. Y la pasada. Bienvenido, bienvenido. Estamos en el mismo club. El mismo club. El mismo club. Claro. Yo dije lo mismo. Te quiero decir algo. Sí. Chávez ha sido minoría desde el año 2004 hacia acá, desde el referendo, la Sí. elección de Rosario y ahora. Sí. En una proporción de 60 a 40. Y eso lo ha demostrado un grupo de data de profesionales que han aplicado incluso por muchas vías, entre ellos una ley de la matemática, la ley de Newcomb-Benford, aquella que se aplicó cuando, incluso la practicaron cuando Enro, una ley de un modelo matemático para demostrar que en el referéndum hubo fraude del 2004, lo aplicaron también el año pasado. Y esa ley demuestra que por muchas vías pues que ha habido fraude. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo dije públicamente aquí el año pasado. Si eso es así, ¿por qué Enrique en octubre del año pasado convalidó moralmente el triunfo de Chávez, felicitó al ganador, Sí. se llamaron por teléfono? ¿Por qué él no dijo, estoy compitiendo contra una dictadura y me han hecho trampa? Bueno, yo creo que democráticamente Hugo Chávez retiró a las 7 de la noche la tarima presidencial y democráticamente sacó los tanques a la calle. Y en 10 ciudades del país. ¿Y eso tú crees que intimidó un poco a Enrique? Y cerca de 3.000 motorizados armados. Sí. Y llenaron el país de terror. Y bueno, lo llamó, tuvo una conversación y él aceptó ese resultado sin conteo. Él mismo ¿No reconoció. crees que Enrique hizo bien en reconocer eso? Yo creo que no. Tú hubieras dicho, me han robado la elección. Por supuesto. Y no solamente, sino que yo espero tener todas las actas, que Sí. fue lo que se le planteó, y lo planteó a mi hermana pastora. Tenemos todas las actas y vamos con las actas, Sí. vamos a hacer reconteo.
Ahora, ¿qué es lo que crees que va a ocurrir en Venezuela? Enrique no ha reconocido el triunfo de Maduro, ha hecho bien en no reconocerlo, ha presentado un cúmulo de irregularidades que suman como 2 millones de votos, ¿no? Entre los votos asistidos, los testigos que fueron retirados, las mesas de votación 1000 y pico sospechosas donde Maduro saca más votos que Chávez, etc. Ahora, ¿tú realmente crees que la auditoría de Tibisay y de Sandra Oblitas va a cambiar los resultados? No. Pero previamente lo que tú acabas de decir que es interesante, algo que te quiero señalar. El jefe de campaña de Maduro, Rodríguez. Jorge Rodríguez. Un charlatán, ¿no? A quien llama, él es psiquiatra, y a quien Capriles llama el doctor loco. Ah, ¿es psiquiatra? Es psiquiatra. No parece, ¿eh? No parece. El doctor, a las 12 del día, señaló que habían votado 8 millones de venezolanos. ¿Cómo tenía él esas cifras? Bueno, pero era mentira. En la mesa de la unidad demostró que eran 5 millones. Y después a las 4 de la tarde volvió a insistir que en ese momento a las 4 de la tarde habían votado 13.600.000. La mesa de la unidad le dijo, son 10 millones los que han votado. Bueno, con informaciones del CNE, ¿no? Porque tienen presencia en la sala de totalización. Resulta que ese diferencial de 3 millones a las 12 del día, el mismo en la tarde, y luego el internet lo tumbaron durante 10, 15 minutos. Como no hay control por parte de la oposición del sistema de transmisión. Correcto. Y en la sala de totalización, correcto, desde Cuba, con el cable submarino que está allá en la universidad, introdujeron 3 millones de votos. Esa votación, mira, la votación... ¿A qué hora real, ocurrió eso? ¿A qué hora? Creo que fue al final de la 8 tarde. de la noche, sí, al final de la tarde. Al final, o sea, cuando ya se había cerrado la votación. Ya se cerró la votación. Ellos tienen 3 millones de votos inscritos en el Registro Nacional que ven que no han votado. Sí, y los hacen votar. Y lo hicieron en el 2006, cuando Rosales. Sí, esa es la misma información. Lo hicieron el año pasado y lo hicieron ahora. Ahora, fíjate tú que en ese momento nosotros teníamos presencia, tenemos gente de la Junta Patriótica en la sala de totalización. Y nos llamaron, Pablo, Capriles llegaron aquí 7.800.000 votos de Capriles. Maduro, que se cae Maduro, 6.400.000, de los cuales hay 3 millones de votos chimbo, votos fraudulentos, votos ilegales. A ver, repíteme la cifra. 7.800.000 Capriles. Antes de las 8 de la noche. No, ya totalmente, ya la votación ya cerrada. La votación cerrada. Cerrada. Y este era el conteo... 7.800.000 contra 6.400.000 Maduro. De esos 6.400.000, ahí están incluidos los 3 millones de votos chimbo. Y esto se corresponde, mira... Chimbo dice fraudulento, usted, ilegal. Sí. Esto se corresponde, mira, con la votación histórica de Chávez. Chávez obtuvo en el 98 3.700.000. En el año 2000 hubo elección presidencial, sacó otra vez, obtuvo 3.700.000. En el referéndum revocatorio, demostrado científicamente con la universidad, grupos de data, nosotros obtuvimos 5.600.000 y Chávez 4.100.000. Y después, en el 2006, 2 años después, obtiene de 4.100.000, 7.700.000 y tantos mil. O sea que ahí ya le había metido los votos chimbos. Los 3 millones con 6.000 máquinas clandestinas que estaban en el Fuerte Tiuna, a 500 votos te da 3 millones. Y ahora con Cuba, el cable submarino, que son 1.600 kilómetros de fibra óptica. De fibra óptica, 900, creo que son 690 gigas. Bueno. Y desde Cuba, los espías cubanos tienen la capacidad de infiltrar, de manipular el conteo electoral venezolano. Tienen toda la data de cédula, de aseguración, la data del REP. Ellos tienen en Venezuela el registro, tienen el control político en Venezuela, lo ejercen desde Cuba. Sí. ¿Y cómo hicieron para, entre esa hora y la hora en que salió Tibisay, subir a Maduro de 6.400.000 a 7 millones y medio y bajar a Capriles de 7.800.000 a 7.270.000? ¿Cómo hicieron eso? Bueno, esa parte... es un fraude sobre el fraude. Un fraude sobre el fraude, sí. Por eso... O sea, con fraude igual perdía Maduro. Sí. Fraude
con todo ese fraude perdía Maduro. Incluso Canal 8, el canal del Estado, dijo ganó Capriles, lo dijeron 3 veces. Sí, yo lo vi. Exactamente. Yo lo vi, le pusieron Habiendo 7.800.000. hecho fraude, aún así perdió Maduro. ¿Por qué? Bueno, pero perdóname que te interrumpa, pero ¿y entonces de qué va a servir la auditoría? La auditoría no sirve sino para demostrar que ellos tienen temor de no hacer el reconteo de los votos, porque sale el fraude. Si tú revisas los cuadernos de votación, se va a ver que no votaron 15 millones, sino 12 millones. Correcto, porque no hay huellas digitales que sean un correlato de los votos virtuales. Y no le da tiempo de cambiar las huellas y todo eso. Bueno, y entonces nos piden publicidad, pero muy bien, yo estoy de acuerdo. La auditoría va a ser una simulación, una mascarada. Sí. Va a demostrar que no quieren contar realmente los votos. Así es. ¿Y luego qué? Bueno, luego hay que recordar que todo es ilegal. El CNE es ilegal. En Venezuela, si tú no vas a una elección, eres golpista. Sí. Si tú no vas a una elección, eres golpista. Pero si vas, tiene que ser con condiciones electorales totalmente ilegales. Claro, si vas y te hacen trampa y dices, hey, trampa, también eres golpista. También eres golpista. Golpista, fascista. Golpista. Bueno, tú ves el caso del muchacho Sánchez, una bobería de esa, va preso. Va preso. Va preso. Entonces, es un régimen realmente, en ir a esas elecciones sin ninguna condición es como cuando un equipo de fútbol, el Avino Tinto, va a otro país y le dice, usted va a jugar sin arquero, sin portero. Claro. O si es equipo de béisbol, usted va a jugar sin primera base. Así hemos ido nosotros a todas esas elecciones. Y sin embargo, hemos derrotado al régimen y no se ha podido cobrar la victoria. Esta es la primera vez que se va a cobrar la victoria. Y tiene que ocurrir, ¿no? El pueblo venezolano merece un respeto. Va a ocurrir. Te agradezco por estar aquí. Perdona, ¿sí? Y por decir algo, no, mira, el pueblo venezolano es un pueblo libertador. Nuestros pueblos tuvieron sus libertadores, ejércitos libertadores que nos dieron libertad. Nuestro pueblo es un pueblo libertador que no se ha rendido nunca. A pesar de todo esto, nosotros vivimos no en una dictadura como el libro de la dictadura a la democracia. Nosotros vivimos en un infierno. Ese es un infierno. Y el pueblo ha resistido ese infierno dirigido por un grupo de gamberros, de malandros, que manipularon la muerte de Chávez. Y entonces este pueblo se ha levantado. Y es un pueblo solidario, alegre. Es un pueblo, yo estoy convencido que de esta tragedia vamos a salir. Bueno, y vamos a convertir un país mejor. Un aplauso para Pablo, un aplauso. No sigas porque si sigues, primero me despiden porque no vamos a la publicidad. Y segundo, me estás convenciendo de votar por ti y no por Enrique. No sigas. Regresamos con Pablo Medina después de la pausa. Gracias. Gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido desde Venezuela Pablo Medina, que es un muy importante dirigente de la oposición democrática allá. ¿Crees que Maduro, Pablo, va a durar 6 años como presidente? Yo creo que Maduro se cae de Maduro. No, porque, en primer lugar, este es un gobierno ilegal. Sí. Él dio un golpe de Estado acompañado por los Tribunales Supremos, la Sala Constitucional, los poderes públicos. Claro. Es un Estado... A principios de enero. A principios de enero, porque que le correspondía ser el presidente era Diosdado Cabello. Correcto. Y el Tribunal Supremo declaró una figura que no existe en la Constitución, que es la continuidad administrativa. Lo nombraron vicepresidente, después presidente encargado y ahora candidato. Y como la gente se da cuenta, los chavistas particularmente, los propios oficiales de las Fuerzas Armadas, que él manipuló la muerte de Chávez, que la ocultaron. Yo y otra gente allá, el doctor Marquina, Nelson Bocaranda, y yo también hice una campaña muy fuerte con los estudiantes para demostrar que Chávez había muerto en diciembre. Murió en La Habana, ¿no? Murió en La Habana y nunca estuvo en el hospital militar. No. Nunca estuvo. Y salieron de ahí con un féretro vacío. Sí. Y cuando llegó el cadáver a Caracas, ¿a dónde lo llevaron? Es que no sabemos si llegó el cadáver, si era un muñeco de cera o no. Sí. Eso nunca se sabe. No. Entonces, manipuló la muerte, dijo que había hablado con Chávez 5 horas. Chávez ya estaba muerto, falsificaron firma, de tal forma que los chavistas
se dieron cuenta que era un mentiroso, que estaba mintiendo, porque el pueblo venezolano es muy inteligente. Y como allá hay, en barrio adentro, muchos cubanos, los propios cubanos le decían a la gente, Chávez, no, eso no es verdad, Chávez murió, porque venía la información. Claro, y entonces tú crees que muchos chavistas no confían en Maduro, no creen y no fueron a votar. No fueron a votar. Y tocaron cacerola. Cuando en los momentos en que Capriles, la gente, hay una rebelión civil muy interesante, porque yo creo que por primera vez se está produciendo una reconciliación por abajo entre militantes y sociedad civil con un sector chavista. Y yo creo, perdona, una idea que yo quiero expresar esta noche, porque sí, Capriles hoy habló de que le dio 24 horas, un ultimátum al Consejo Nacional Electoral. Eso es correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esos días? Hay una figura en la Constitución que es muy interesante, que es el artículo 70 de la Constitución, que habla de la Asamblea de Ciudadanos, que son vinculantes. Es una Asamblea de Ciudadanos, es vinculante, tiene poder constitucional, poder legal. Si nosotros, por ejemplo, con ese artículo 70, invitamos a todo el pueblo venezolano, los que votaron, bien por Capriles, bien por Maduro, pero que quieren saber la verdad de lo que ocurrió. Bueno, señores, vamos a hacer una asamblea de ciudadanos y en cada centro de votación es el poder constituyente originario frente al poder constituido, que es el CNE, que es un CNE espurio, porque sus miembros son militantes de partidos. De todas maneras, vamos a hacer asamblea de ciudadanos y vamos a exigir el reconteo. Si no lo hacen en el plazo que establece Capriles, bueno, aquí hay dos artículos que son decisivos. ¿Qué dicen? ¿Qué plantean? Dos artículos que son decisivos, que es el artículo 3, perdón, para ponerme los lentes. Esa Constitución la escribiste en parte tú, ¿no? Sí, yo fui constituyente. Claro. El artículo 350 dice, el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Si el CNE, como ya lo está haciendo, no reconoce la voluntad popular, el triunfo de Capriles, el pueblo debe desconocer constitucionalmente al CNE, esas autoridades y a ese estado de facto. Pero además, ¿y qué ocurre entonces posteriormente? ¿Qué? Entonces, posteriormente, está la figura, el próximo paso sería el artículo 333 de la Constitución. ¿Nuevas elecciones? No. Bueno, esa es una opción. Una opción es que, porque es que hay un círculo vicioso que puede ser una trampa. Una opción, es la única opción. Elecciones ya. Pero es que también, hasta ahora, nosotros hemos recorrido el camino de ir al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo luego se agota los 10 días, te dicen, lo declaran la nulidad, no lo admiten, Tribunal Internacional, y eso es un círculo vicioso. No, elecciones ya. Amparados, por ejemplo, en esta figura constitucional, artículo 333. Resúmelo porque queda poco tiempo, por favor, Pablo. Bueno, esta Constitución, operada su vigencia, dice, en tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Es decir, tenemos un mandato, pueblo y Fuerzas Armadas, a restablecer la Constitución y hacer unas elecciones ya. Si hay elecciones, por ejemplo, este año, ¿tú serías candidato o apoyarías a Enrique? No, continuamos con la candidatura de Enrique. ¿Apoyas a Enrique? Sí, cómo no. Sí, porque además él ganó las primarias. Sí, y él ganó las elecciones ahora. Y por supuesto ha dado un cambio, sin duda. Don Pablo Medina, gracias por venir. Quedan 30 segundos, si quieres decir unas palabras finales. Sí, muy agradecido a ti, al canal, a los pueblos de América Latina, que esta es una lucha, en primer lugar, espiritual. ¿Vas a regresar a Venezuela? Voy a regresar a Venezuela. ¿No tienes miedo? No tengo miedo.